Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Il Consigliere. Ya saben ustedes, nuestro eterno agradecimiento a todos aquellos suscriptores, los nuevos, muy amables por hacernos el favor de su preferencia. Gracias por su tiempo. Hoy tenemos el tema que habíamos anticipado. Lo vamos a dividir en varias partes ya que el análisis es muy complejo y muy extenso. Sin embargo, lo vamos a hacer digerible para presentárselos a ustedes. Entonces vamos a hablar de... Efectivamente, vamos a hablar de la publicación que se hizo en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de diciembre y en donde es publicada la reforma a la Ley del Seguro Social en materia de pensiones. Mucha gente se ha pronunciado mayoritariamente en cuanto a que es un precedente interesante, etcétera, etcétera. Sin embargo, técnicamente nosotros vamos a analizarla, hacerles unas presentaciones a ustedes para que ustedes tomen la mejor decisión y sobre todo vean si en realidad es o no una reforma adecuada. Por principio de cuentas, la ley nos establece ahora 1000 semanas de cotización en lugar de 1250 semanas. Eso es lo que dice la ley. Sin embargo, hay un artículo transitorio que nos remite a que se va a iniciar con 750 semanas a partir del año 2021. Es decir, a partir del 1 de enero vamos a tener la oportunidad de que quien quiera pensionarse con la vigente ley del Seguro Social de 97 podrá hacerlo solamente con 750 semanas. Pero ojo, eso no es nada más un requisito. El requisito adicional es la edad. Y ahí tenemos la situación tan particular de que quien haya iniciado su cotización en el año de 1997, ¿cuántos años les gusta a ustedes calcular? ¿30 años? Vamos a poner 30 años. Ahorita estamos 23 años después de que nació esta ley, pues estamos hablando de 53 años. Todavía le faltan 7 años de cotizaciones. Y esa es una parte muy importante que va a implicar necesariamente el hecho de tener que esperar. No es una pensión inmediata, ya cumplí las 750 semanas y me voy. No. Porque aparte, independientemente de esa reforma, que insisto, nosotros la consideramos insuficiente en todos los sentidos, cada año se va a ir incrementando en unas semanas de cotizaciones adicionales, estamos hablando de 25. Para el año 2022 tienen que ser 775 y así sucesivamente hasta llegar a las famosas 1000 semanas que marca el cuerpo de la ley y no así sus transitorios. Otra parte medular, sin lugar a dudas, es el incremento de las cuotas patronales para aportar en materia del ramo de las pensiones. Es muy importante destacar que la carga recae sobre los patrones. Independientemente de la carga que menciona el Estado, que él va a aportar, independientemente de la aportación del trabajador, tenemos un problema grave. No es un incremento general, está seccionado en porcentajes. Y obviamente que empieza en el año de 2023. Se va a ir dosificando el incremento. ¿Es eso es bueno o es malo? Tenemos el problema en realidad de la cuestión económica. ¿Cuántas empresas persistirán en el año 2021? Esa es la gran incertidumbre. Vamos a verlo, vamos a esperarlo a ver qué resuelven. Entonces ya tenemos dos situaciones en contra. ¿Cuál? 750 semanas en 2021 está bien, pero necesito tener 60 años de edad cuando menos. Si no tengo ese segundo requisito, no me puedo pensionar. El otro problema que tenemos es la alteración fundamental que se hace a la tabla de las pensiones. ¿Por qué alteración? Porque ahora se definen, se integran al cuerpo de la ley cuáles van a ser las cantidades en dinero que se van a percibir por las pensiones. Ese es algo muy delicado a mi juicio. ¿Por qué? Porque al señalar cifras, inmediatamente nos evocamos al tema de irnos desfasando de la inflación. Recordemos que el peor enemigo que tienen todos los pensionantes y pensionados se llama inflación. Eso es algo que, independientemente de que el Estado promueva, establezca, señale una inflación oficial, es evidente que la inflación que tenemos en la bolsa, en el mercado, cuando vamos a consumir, ahí nos refleja realmente el impacto de la inflación. No necesariamente es la oficial. Tenemos ese problema grave. Otra situación muy importante y que está pasando desapercibido para todos aquellos que están a favor de esta reforma es que ahora hay una diferencia diametralmente opuesta a la ley de 1973-1943. En las dos primeras leyes del Seguro Social se señalaba
que para poderme pensionar tenía yo que tener promedio las 250 últimas semanas de cotización, etcétera, etcétera. En esta ley no se señala esto. Ese es algo sumamente grave, sumamente delicado, porque se habla de todo el historial de cotizaciones al Seguro Social. Es decir, desde que me afiliaron. Por lo tanto, estábamos analizando aquí en el Diario Oficial las publicaciones que ha habido. En 1997, el salario mínimo general para la zona A, porque recordemos que eran 3 A, B, C, para la zona A era alrededor de 30 y tantos pesos. Ahorita tenemos, a partir del año 2021, ya un incremento a 140 y tantos. Obviamente que cuando se promedien, el salario va a ir para abajo. La tabla que nos están presentando integrada a la ley y que viene reforzada con el señalamiento en los artículos transitorios, mencionan un tope de el inicio del salario con un salario mínimo de promedio de cotizaciones y llegan a 5 o más UMAS, con lo cual los salarios se van, independientemente de lo que ustedes consideren, compactando. Luego entonces también tenemos otro problema grave en cuanto a que se deja de existir la pensión mínima garantizada que señala la ley y que se refiere a un salario mínimo general para convertirse en un salario promedio en función de la tabla que señala las bases de cotizaciones. De un salario en adelante va teniendo una segregación en función de UMAS, es decir, un salario más una UMA, etcétera, etcétera. Esas son partes medulares. Ahí es donde mucha gente ha dicho que va a haber más pensionantes, más pensionados, pues por simple naturaleza. No se necesita ser muy docto para entender que si yo tengo 30 años en el 97, ahorita ya tengo 60. Estoy descubriendo el hilo negro. Sin embargo, la problemática es económica. ¿Con cuánto empecé cotizando en 97 y con cuánto estoy cotizando a finales del 2020 o bien a finales del año 2021? Esa es una situación muy grave porque, insisto, no resuelve el problema de los pensionantes ni de los pensionados. Aunado a ello, el que también ya se elimina una pensión de un salario mínimo general como costo. Por lo tanto, la repercusión evidentemente social que va a haber, la repercusión en el modo de vida de quienes lleguen a obtener estos beneficios, pues se va a ver sumamente diferenciado. Podemos tener la oportunidad de que una vez que se me agoten mis fondos que tenga yo en mi Afore, el Estado va a venir en mi auxilio, así lo señalaba la ley, pero señalaba que cuando menos iba yo a percibir un salario mínimo general. Con esta disposición nueva ya no es un salario mínimo general, sino es el promedio de salarios cotizados en lo que tuve yo oportunidad de hacerlo. Por lo tanto, ahí se va a ver el impacto que tuve de mi salario registrado. Se ha hablado mucho, una cuestión delicada, de la situación de la inflación, insisto, es el enemigo natural de todos los pensionantes y pensionados, porque sobre de ello es cuánto coticé ahorita y cuánto coticé en el pasado. Esta es una semblanza de lo que nos está pasando. Lo único que consideramos destacable a favor de los trabajadores es que los rendimientos de las Afores quedan exentos de cualquier contribución. Eso lo señala expresamente la ley. Para mi juicio es muy importante, es destacable, pero hay el problema de los rendimientos. ¿Dónde están los rendimientos que deben de generarse del dinero de las Afores? Espero haber despertado tu inquietud. En la siguiente parte de este tema tan controversial, tan importante para toda la población laboral en este país, va a representar. Si te gustó, por favor, tu pulgar arriba, suscríbete para que suene esa campanita y te avise cuando subamos nuevo material. Gracias y nos vemos en la que sigue.